Hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí con ustedes. Hoy no me pienso extender tanto en esta presentación para no molestarlos. Simplemente pues darles las gracias por todo lo que hacen por mi canal, por el tiempo que comparten a ver mis videos. Y pues directamente vamos a hablar de nuestro tutorial de hoy, donde vamos a ver un vestido drapeado. Siguiendo en la línea de los drapeados porque me los han pedido mucho, vamos a ver este vestido que se ve bastante interesante porque parece tener un grado de dificultad. Entonces vamos a verlo, vamos a ver los detalles, cómo hacer para que nos quede así lindo. Entonces no se diga más, quédense conmigo y vamos a hacerlo inmediatamente. Ok chicos, entonces ya estamos aquí listos para comenzar y lo primero que vamos a hacer es analizar un poco el vestido para saber qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces, si una clienta nos llega con este vestido, nos pide que le hagamos este vestido, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que construir una base muy bien armada en la parte del cuerpo, porque ese vestido seguramente no va a ser para una modelo, no va a ser para un desfile, va a ser para una persona que lo va a usar y necesita estar cómoda y necesita verse bien en todo momento. No es que si se agacha de pronto se le va a abrir aquí y sí, va a pasar algo. Entonces tenemos que asegurarnos de que va a haber una base aquí en la parte del busto que le va a proteger de que se le abra y que además le va a ahormar. Entonces aquí en la parte del busto vamos a tener un trabajo bastante especial que hacer. Ok, pero entonces vamos a empezar por la parte fácil. Vamos a empezar por la espalda, que no tiene prácticamente ningún problema. Entonces empezamos como lo hacemos normalmente: 2 centímetros de escote, 28 centímetros la altura de busto y 41 centímetros mi talle de espalda, y entre estas dos mitades ubico entre estas dos medidas, ubico la mitad y trazo mis líneas. Bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido porque tiene bastante trabajo este modelo. Ok, mi ancho de espalda, que son 19 centímetros, prolongo esta línea y marco mi caída de hombro de 4 y marco mi hombro, que son 13 centímetros, el escote. Ok, ahora voy a poner los contornos. Mi busto son 93 dividido en 4, son 23.25. La cintura son 72 dividido en 4, son 18, más 4 centímetros de pinza, son 22. 2 centímetros aquí en el centro de espalda para una mejor horma, y entre estas dos medidas ubicamos la mitad y le damos 1 centímetro a cada lado para hacer nuestra pinza. Trazamos nuestra línea de costado y la rectificamos inmediatamente. Mi costado para mi maniquí son 19 centímetros, pero a este modelo le voy a bajar 1 centímetro, entonces lo voy a hacer de 18. Defino mi costado, prolongo las líneas de mi pinza de esta manera. El centímetro a cada lado lo llevo hasta arriba. Estos 2 centímetros de corrección los llevo al escote a perderlos en nada. Aquí trazo una línea una línea escuadrada desde el costado, así suspendida, y sobre esta línea bajo 2 centímetros y este vendría siendo mi escote de espalda. Ok, entonces las tiras del vestido, que trae tiras, vendrían más o menos aquí. Aquí vendría una tira y al otro lado la otra. Ok, entonces por esta parte podríamos decir que quedó listo nuestro molde de espalda. Estas líneas las prolongamos hasta arriba. Aquí vamos a hacer un corte y aquí va a llevar una costura. Ok,
Entonces vamos a cortar rápidamente. Aquí vamos a hacer unas rayitas para cuando cosamos tengamos unos naches. Este es el centro, para que no se nos confunda, y vamos a hacer unas señalizaciones para saber cuál es la parte de arriba, porque al momento de cortarlo nos podemos confundir. Entonces sacamos esta parte y ya nos quedan aquí estos piquetes, son piquetes de ensamble. Ok, entonces la parte de atrás estaría lista, no había mayor problema con eso. Ok, entonces ahora vamos a empezar con el delantero, que es la parte que tiene bastante trabajo, porque tenemos que hacer 3 moldes. Un molde para la base del drapeado, la que va debajo, la que va a llevar toda la horma. Vamos a hacer otro molde para este lado de la blusa que va debajo, y otro molde para la parte de encima. Entonces tenemos que sacar 3 moldes, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con normalmente, entonces nuestro escote, el papel lo estoy poniendo doble, porque aquí en un momento voy a tener que pasarme un poquito para este lado, porque el vestido va un poquito montado, entonces por eso lo pongo doble. Entonces mi escote, mi altura de busto, mi talle delantero, en la mitad de estas 2 medidas marco un punto y trazo las líneas. Muy bien, ahora voy a marcar mi ancho de espalda, que para el caso del maniquí son 19. Escuadro y prolongo esta línea y bajo 4 centímetros para mi caída de hombro y marco la línea de hombro, que en mi caso son 13 centímetros. Lo demás es escote. Ok, ahora los contornos. 93, este contorno de busto dividido en 4 me da 23.5 más 1, que siempre ponemos de más, son 24.25. Mi medida de cintura, que son de 72, dividido en 4 da 18, más 3 centímetros de pinza, 21. Marco mi costado con líneas suspendidas porque va a cambiar. Mi distancia de busto, que son 9 centímetros, lo marco aquí igualmente, y a cada lado le doy 1,5 centímetros porque fue lo que dejé para la pinza. Marco mi pinza, ubico la altura de radio y sobre estas líneas voy a salir 1,5 centímetros. Bueno, aquí no tracé la línea de la mitad, pero eso no es necesario. Ok, entonces aquí rectifico la pinza. Esta va a ser mi verdadera pinza. Por el costado voy a bajar 7 centímetros para hacer mi pinza de costado. En mi caso solo tengo 2 centímetros de diferencia de talles, entonces hago la pinza de 2 centímetros. El caso de ustedes, de la medida que la tengan que hacer, ¿no? Esta pinza después la vamos a cerrar, es una pinza de corrección. Aquí en esta parte voy a subir 1,5 centímetros y voy a hacer una pinza de corrección a la sisa, llevándola aquí a la altura de busto. Abro mi molde y aquí por esta parte voy a hacer una pinza de 1,5 centímetros también, y la llevo igualmente a la altura de busto para corregir aquí, para que esto no se me vayan a hacer bolsitas aquí en esta parte. Ok, ese es para corregir. Muy bien, entonces voy a empezar a cerrar las pinzas, a corregirlas. Ustedes saben muy bien que para cerrar las pinzas tengo que abrir el molde por alguna parte donde vaya a ir un corte, en este caso por aquí. Entonces abro y empiezo a cerrar mis pinzas. Voy a empezar con la del costado, cierro
inmediatamente rectifico mi costado. Entonces, como aquí vamos a perder 1 centímetro al momento de hormar esta parte, aumento 1 centímetro aquí y pasando por este punto y este punto, pongo mi medida de costado, que como dijimos en la espalda son 18 centímetros, porque descontamos 1 centímetro a nuestra medida normal. Ahí he rectificado mi costado. Ahora voy a cerrar esta pinza de la sisa de la misma manera. Está lista. Y por último, aquí voy a quitar un pedazo de papel porque no necesito tanto. Y por último voy a cerrar esta pinza, que es la pinza de, diríamos, como del escote, ¿no? Y cierro la pinza. Ok. Muy bien. Ahora voy a ubicar la mitad de mi hombro, que para mi caso son 6 centímetros y medio. Y de ahí voy a trazar una línea a la altura del busto porque necesito más definir esta forma, ¿ok? Entonces vamos a hacer una tira de unos 6 centímetros aproximadamente, 6 centímetros por aquí, y aquí por esta parte, digamos que aquí prolongamos esta línea, y por esta parte vamos a salir 5 centímetros, así de esta manera. Entonces, con una regla curva que ustedes me imagino que tienen, vamos a trazar esta línea de aquí, de este punto que bajamos de 6 centímetros, vamos a traerlo a esta parte que va a montar. Entonces sería así. Muy bien, esta parte estaría lista y no tendríamos que preocuparnos que se nos vaya a hacer no se nos vaya a abrir en esta parte porque ya tiene la corrección. Estamos definiendo el escote con la corrección de ahí. Y aquí, en esta parte, como ya tenemos definido nuestro costado, entonces simplemente con una línea, con una regla curva, unimos estos dos puntos. Y así nos quedaría esta parte lista. Entonces voy a cortarlo, voy a sacarlo un poco para poder seguir avanzando. Aquí no tengo que dejársela, pero quiero para que le den una, ahorita se la quito, pero quiero que ustedes como que tengan una mejor idea. Ok, ahora aquí en esta parte voy a subir 1 centímetro y lo voy a traer a perder aquí para asegurarme mejor de que esta parte va a quedar bien. Ok, entonces este molde, en este momento estamos haciendo el molde de debajo, el molde de base, como decir base, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer 2 piezas, 1 y 2. Entonces vamos a hacer una línea aquí más o menos, no les daría una medida, pero bueno, vamos a decir que a 10 centímetros vamos a trazar una línea a la altura de busto. Por aquí vamos a cortar, ¿ok? Entonces lo cortaríamos y tendríamos nuestro molde base. Pero antes de eso, yo lo voy a pasar a una hoja porque necesito hacer otro molde también. Entonces, listo, lo tenemos así, lo voy a pasar, lo voy a dibujar acá. Muy bien. Hecho esto, me voy a terminar de abrir mi molde, asegurándome que esta puntita quede bien. Me voy por la línea de corte que decidimos hacer. Voy a quitar esto para que no
Así, de esta manera me quedarían mis moldes listos, ¿ok? Mis moldes delanteros de la parte que va abajo, la parte que va a hormar. A esta parte le ponemos varilla. Esta parte vamos a cortar derecho, izquierdo y además le vamos a cortar forro. Esto no es forro. Esto va hormando y encima va el drapeado. Aquí va el drapeado, las costuras quedan para aquí, para adentro y después limpiamos con un forro. Entonces, con estos patrones tenemos que cortar una tela de encima y el forro, ¿ok? Derecho e izquierdo, porque ambos lados van iguales. Y con estos moldes, ambos lados van iguales, ¿ok? Muy bien, entonces ahora aquí vamos a hacer este molde, el molde del lado derecho. Entonces lo que yo voy a hacer es de aquí, de este punto aquí, yo voy a trazar una línea voy a sacar mi molde de acá así. Y voy a abrir por esta línea. Así, de esta manera. Busco otro papel y abro mi molde. Lo voy a abrir 13 centímetros para que me dé este fruncido que tiene aquí. Entonces este sería mi molde. Entonces este sería mi molde, este lado del molde. Esta parte tenemos que asegurarnos en el momento de que estemos armando el vestido, quizás aquí nos va a salir un poquito largo, pero esto es muy difícil definir exactamente cuánto debemos darle aumento, me refiero al largo. Pueda que nos salga bien, pueda que nos sobre un poquito, pero es mejor, se le hace aquí larguito porque es mejor que nos sobre, que no nos vaya a hacer falta, pero esto tenemos que definirlo al momento de montarlo. Entonces este va sobre este, lo cerramos y este va sobre este, es este lado, ¿ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, pues, este mismo molde lo voy a copiar aquí nuevamente. Necesito pasarlo aquí para hacer esta parte y poder dejar este completo como está. No lo puedo bañar porque lo voy a necesitar. Entonces voy a copiar este molde aquí. Muy bien, hecho esto, entonces ya podemos sacar esta parte, que este es el molde izquierdo. Y lo podemos poner aparte. Ok, entonces ahora con este molde lo que vamos a hacer es lo siguiente. De este punto en línea recta voy a darle 27 centímetros. Ok,
y en esos 27 centímetros vamos a buscar una línea recta en que apoyarnos. Yo me voy a apoyar aquí en este orillo de la hoja para asegurarme que puedo escuadrar, y voy a trazar una línea a los 27 centímetros. De aquí a aquí moví 27 centímetros, ¿ok? Entonces, de este y trazo una línea de este punto a este. Muy bien. Ahora de aquí a aquí voy a bajar 17 centímetros. Y de aquí a aquí voy a bajar 22 centímetros. ¿Ok? De aquí a aquí 17 y de aquí a aquí 22. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a coger la regla y con la parte curva a este lado, no a este lado, vamos a trazar líneas. Vamos a trazar una línea de aquí a este punto y de aquí. Este punto es el punto de la pinza. Este punto debemos marcarlo cuando calquemos el molde. Este punto es el punto de la pinza. Entonces de aquí a los 22 vamos a marcar esas líneas, ¿ok? Como les dije, asegurándonos de que la curva de la regla quede a esta parte, que no nos vaya a quedar a esta parte, no, que nos quede a esta parte, ¿ok? Entonces de aquí trazamos una línea y de aquí trazamos otra línea. Entonces así, de esta manera nos quedaría el molde. Nos quedaría este molde de este lado. Este molde tiene que ir cosido a la parte de aquí. Tiene que ir cosido a esta parte de aquí hasta unos 5 centímetros más arriba. Hasta unos 5 centímetros más arriba deben ir cosidos los dos, y de ahí para abajo se suelta. ¿Y para qué? Para que este le dé esta forma y lo mantenga firme, no deje que se abra y le dé como el cuerpo que necesita. Entonces aquí en esta parte tienen que ir cosidos hasta 5 centímetros más arriba de esta unión, ¿no? Y aquí esto ya sale a hacer este drapeado, ¿no? Que iría metido en el costado de la falda. Ok, entonces por esta parte voy a sacarlo y vamos a mirar qué moldes nos quedaron. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la espalda, que vamos a cortarla en la tela que vamos a hacer el vestido, y además en el forro, pero en la tela en la que vamos a hacer el vestido, aquí en la mitad le podemos poner varilla y además la debemos fusionar con entretela. Esta que es el delantero, en el que vamos a cortar la base 2 veces y el forro 2 veces, también la vamos a fusionar y también le vamos a poner varilla en esta costura para que nos horme bien. Y por esta parte tenemos la parte que va encima, la que hace el drapeado, esta que hace el drapeado y esta también que hace el drapeado. Entonces por este lado tendríamos la blusa lista. Como les dije, eran varios moldes los que teníamos que hacer, entonces espero les haya quedado muy claro. Ahora vamos a pasar a la parte de la falda, que es bastante compleja también porque esta pieza viene desde la espalda. Entonces vamos a trabajar en la falda ahora, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar con la espalda. Entonces a la espalda vamos a darle la altura de cadera, que son 20 centímetros, y le voy a dar un largo de 1 metro. Y voy a escuadrar esas líneas. Ahora voy a poner los contornos. La medida de cadera son, para mi maniquí,
son 98 dividido en 4, dan 24 más 1 centímetro que le voy a dar de pinza, son 25 centímetros punto 5. Okay. Esa misma medida la voy a poner aquí abajo y voy a trazar una línea. Muy bien, ahora mi medida de cintura son 72 dividido en 4, dan 18 más 4 centímetros, son 22. Este es el centro de espalda. Aquí entonces corro los 2 centímetros y entre estas dos medidas ubico la mitad y le doy 1 centímetro a cada lado para la pinza. Y voy a marcar una pinza de una profundidad de 13 centímetros. Ok, entonces voy a unir los puntos. Marco mi pinza. Y aquí en esta parte también voy a llevar a perder estos 2 centímetros a la cadera para que me la forme mejor. ¿Ok? Aquí no le voy a hacer ninguna entrada a la falda porque en este modelo no lo requiere y no lo debemos hacer porque si la ajustamos mucho se nos abre mucho esta parte, entonces no lo debemos hacer. Ok, entonces por ahora voy a dejar la falda así. Este es el costado. Voy a dejar esta parte así porque esta parte voy a tener que entrar a unirla con una pieza del delantero. Voy a sacarla. Muy bien, entonces esta la voy a dejar por un momento a un lado porque voy a trabajar en el delantero. Pero ya regreso con esta pieza. Aquí voy a bajar a la altura de cadera que son 20 centímetros y el largo de la falda de 1 metro. Trazo las líneas. Aquí vamos a hacer la parte del drapeado. Pongo los contornos. Entonces para mi cadera son 98 dividido en 4, me da 24.5 menos 1 centímetro que yo le quité, que yo le di a la cadera, entonces necesito quitárselo al delantero. 24.5, entonces son 23.5. Y esa misma medida la pongo aquí abajo. Y trazo una línea. Se me corrió. Muy bien. Mi medida de cadera son 72 dividido en 4 dan 72 dividido en 4 dan 18. A esta medida no le vamos a dar pinza. A esta medida no le vamos a dar pinza, pero le vamos a marcar la distancia de busto porque la necesitamos. Entonces mi distancia de busto son de 9 centímetros. No le vamos a hacer pinza, simplemente estoy marcando la distancia de busto. Esta reglita es para esto. Muy bien, entonces dicho esto, lo que voy a hacer es, con la rodaja, voy a copiar esta parte, porque necesito que me salga aquí al otro lado, porque el otro lado es la parte que tengo que unir con el costado. Ok, entonces eso ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es que aquí por la parte del orillo vamos a entrar 7 centímetros. Ok,
Y ahora vamos a coger una regla que sea así como esta, que tenga curva aquí en la parte de arriba. No podemos dejar la curva para abajo, tiene que estar aquí para arriba. Entonces vamos a unir este punto con esta esquina, este costado, así de esta manera. Y vamos a trazar una línea uniendo esos dos puntos. Estamos haciendo esta pieza, la pieza de debajo, ¿ok? La pieza que entra, así de esta manera. Y además de eso, aquí vamos a bajar 2 centímetros. 2 centímetros y lo vamos a traer a morir al costado. Y esta pieza debemos quitarla. ¿Por qué? Porque esta pieza, por ser al sesgo, si no le hacemos una corrección aquí, va a tirar a irse hacia atrás. Entonces, quitándole aquí estos 2 centímetros, la obligamos, como que la subimos para que cierre y se mantenga aquí en esta posición. Entonces, esta es la corrección que tenemos que hacer. Ok, entonces ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar el delantero completo así, sin esta pieza. Lo voy a sacar en un papel aparte porque necesito ahora trabajar este lado, ¿sí? El lado que va encima. Entonces lo voy a copiar, lo voy a sacar y después de haberlo copiado recorto esta pieza para tener lista la pieza que va debajo, ¿ok? Pero primero necesito copiar el delantero completo. Entonces voy a hacer eso. Ok, muy bien. Entonces aquí yo ya tengo mi parte del delantero, la parte de arriba. Voy a ponerla acá a un lado porque necesito explicarles algo de esto. Entonces esta es la pieza de abajo, la pieza que monta, y este es mi costado. Entonces lo que yo voy a hacer con esta es mi espalda, perdón. Entonces aquí yo tengo 2 espaldas. Entonces no voy a copiar otra porque no hay necesidad. Entonces con este molde ustedes van a cortar una espalda solamente y la otra la van a unir por aquí por el costado, la van a unir con esto y esto viene a ser una sola pieza. Por aquí creo que me queda un poquito descuadrado. Una sola pieza, entonces esta cortamos una sola pieza porque esta pieza viene del costado hacia adelante, así, esperando que venga aquí la otra parte del drapeado, y con este molde solito estaríamos cortando el otro lado de la espalda. Entonces espero me entiendan. Ok, bueno, entonces vamos por ahora con esto, ya estamos listos. Ahora yo aquí tengo el paso final, que es la falda, la parte que va arriba. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escuadrar por la línea de separación de busto, esta marca que hicimos aquí. Vamos a escuadrar hasta la altura de cadera, ¿ok? Escuadramos esta y escuadramos esta. Una cosa, fíjense que yo esa corrección que le hice aquí a la cintura para esta pieza no se la hice a esta que va encima, ¿ok? A esa no la necesita, es solamente a la que va debajo. Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, por aquí por el costado, vamos a salir 15 centímetros.
y por aquí vamos a salir 7 centímetros. Y por la cadera también 7 centímetros. Y vamos a trazar una línea. Así, de esta manera. Y aquí esta parte la unimos con la cintura. Muy bien. Ahora, con una regla curva que no sea recta, con una regla así un poco curva, voy a trazar una línea de este punto aquí, de este vértice entre la distancia de busto y la altura de cadera a esta esquina, una curva así, de esta manera. Ok, y de aquí, de la línea de altura de cadera hacia abajo, voy a bajar 7 centímetros, voy a marcar ahí. Y aquí por el costado voy a bajar 14 centímetros. Y de la misma manera que marqué esta línea con esta regla, voy a marcar esta, así, de esta manera. ¿Ok? Entonces fíjense muy bien lo que voy a hacer. Voy a cortar el molde por aquí, por aquí, por aquí. Voy a venirme así. Subo aquí hasta llegar al orillito sin romper del todo, y lo mismo voy a hacer aquí. Corto aquí y subo hasta llegar aquí. Ok, entonces, pero primero voy a sacar el molde de aquí para que me entiendan un poco lo que estoy haciendo. Esta línea la voy a terminar así, de esta manera. Ok. Muy bien, entonces ahora voy a hacer los cortes que le dije, así y así, ¿ok? Muy bien, dicho esto, voy a coger un papel de otro color para que ustedes lo puedan ver, lo puedan apreciar bien, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner esto aquí para que no se me mueva. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir esta parte hacia arriba. Vamos a abrir esta otra también hacia arriba. Y aquí estamos dando el aumento que necesitamos para los pliegues, para tener esta parte. Aquí. Entonces, así es que lo vamos a conseguir. Abriendo esto, voy a poner cintas aquí para que no se me muevan estos. Voy a poner también una cinta así. Entonces fíjese, aquí esta parte yo la voy a abrir unos 8 centímetros. Me aseguro que quede bien. Fíjense que esta parte aquí queda montada, no se preocupen, eso no importa, así tiene que quedar. Entonces yo aquí le voy a dar 8, no, le voy a dar 9 centímetros. Pongo cinta porque esto es mi nuevo molde. Aquí estoy corrigiendo el molde en la parte de arriba. Ok, por esta parte me quedo así. Entonces lo mismo exactamente voy a hacer aquí. Voy a abrirlo, lo mismo que lo abrí en el otro, son 9 centímetros. Así. Entonces aquí pongo las cintas. Así, de esta manera. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí entre esto vamos a ubicar la mitad más o menos, y de la misma manera lo vamos a ubicar aquí la mitad. Ok, entonces ahora vamos a hacer esto. De aquí trazamos una línea a esta altura más o menos, y de ahí la traemos aquí. Aquí lo que estamos haciendo es dando el aumento para los pliegues.
porque aquí vamos a hacer unos pliegues que van hacia arriba para darles para ese fruncido que necesitamos. Aquí esto no tiene que ser tan exacto porque igual a este vestido hay que hacerle una prueba. Es un vestido con muchísimo trabajo y como yo les digo, se suele hacer es en un maniquí, pero como aquí lo estamos llevando al papel, entonces nos estamos aproximando lo más que podemos. Ya los detalles que van a quedar son muy pocos, pero quizás va a tocar que de pronto aquí sacarle un poquito más porque va a ser mucho aquí ese aumento, pero como les digo, es preferible que nos sobre a que nos vaya a hacer falta. Entonces esto es para el fruncido. Entonces aquí de esta manera entonces yo sacaría mi molde y estaría el molde de encima listo. Oh, pero antes me olvidé decir una cosa, perdón, aquí en esta parte, si nos queda aquí como esta punta, tenemos que suavizarla. Ok, vamos a buscar la manera de suavizarla un poco, no nos puede quedar así. Ok, entonces nos quedaría así. Esa sería la corrección. Cualquiera que nos quede aquí una punta muy forzada, hay que suavizarla. Ok, entonces ahora sí vamos a cortar. Ok chicos, entonces nos quedaría así. Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo, así de esta manera. Aquí está el lado de abajo del drapeado, el lado de arriba, el delantero y la espalda. Y así de esta manera habríamos terminado nuestro modelo drapeado muy lindo. Bueno, y por último la tira sí ya debemos cortar una tira al sesgo lo suficientemente larga para probársela a la clienta para saber qué tan larga la necesita, porque por más que tomemos la medida al momento de la toma de medidas hay que probarla, ¿no? Entonces, bueno, así de esta manera habríamos terminado con nuestro molde. Espero les haya gustado. Es un molde bastante trabajado, pero que queda muy lindo, y al final con una prueba yo creo que es suficiente, nos quedaría perfecto. Ok chicos, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva, espero lo puedan poner en práctica y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.